El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas de informarles, y en esta ocasión vamos a hablar del Cabildo Insular de Gran Canaria. Vamos a hablar, bueno, pues muy especialmente de la consejería, a ver si me acuerdo, Paco Santana, que es el consejero de Servicios Sociales, Política Social y Sociosanitaria. Porque es que a veces las consejerías tienen su gracia. Francisco Santana, Paco Santana, bueno, consejero de este Cabildo de Gran Canaria, aparte buen amigo de esta casa, un deportista, un buen balonmanista. Son muchas cosas más que lo recuerdan, que en bastantes ocasiones ha estado aquí, pero normalmente para hablar de deporte, que bueno, que es a lo mejor una parte más gratificante que estos temas, que a lo mejor son menos, bueno, son gratificantes, pero bueno, son más oficiales de alguna manera que tu balonmano de 40 años, que fuiste jugador. 40 temporadas, sí, pero bueno, y sin embargo, los momentos más gratificantes del balonmano fueron las 6 últimas temporadas jugando con todos los veteranos. Sí, el famoso una media de 42 años, que ganaba todas las ligas y cedía los derechos porque no ascendía, efectivamente. Vendíamos y con ese dinero seguíamos jugando. Pero bueno, que fue un Telde veterano. Ahí estaban todos los históricos del balonmano, jugaban en el Telde en ese momento. Hasta José Carlos, que no sé qué edad tenía ya allí, cerca de los 60 años. Ya estaba para que no lo tocaran. Paco, bueno, con buen ambiente, como decíamos, es el actual, Francisco Santana, Paco Santana, es el actual consejero de Política Social y Sociosanitaria. ¿Lo dije bien esta vez? Sí. Bien. Que es una de las consejerías del Cabildo Insular de Gran Canaria, posiblemente más problemáticas y una de las más también vigiladas por la opinión pública. ¿Por qué? Bueno, pues por toda esa asistencia sanitaria que hay, esa política social y sobre todo en estos malos tiempos que corren. Paco,
Tú llevas un año como consejero. ¿Cómo encuentras tú la consejería cuando llegas a tu cargo? Hombre, la verdad es que es una consejería muy grande en el sentido del volumen de trabajo, el volumen de espacios que ocupamos para atender a las personas que tienen unas necesidades específicas. Y claro, había que primero hacerse a la idea de conocer realmente cómo estaba toda la situación, ¿no? Y eso lleva bastante tiempo. Mucha gente me informaba algunos días antes o semanas antes de incluso tomar posesión, pero la realidad luego supera eso que te plantean, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas cosas que se pueden mejorar, algunas ya las hemos hecho y seguimos trabajando en aras de darle la óptica que nosotros creemos que se le tiene que dar. Y en ese sentido, pues, mire, a mí no me van a ver criticando la gestión anterior. Yo cuando tengo que decir que algo no funcionaba, explico cómo nació, cómo se desarrolló, hasta dónde está, cómo lo cogí, qué voy a hacer. Y cada uno sacará sus propias conclusiones, porque esto de siempre estar mirando que si el anterior, que si no el anterior, mira, estamos obligados a hacer lo que tenemos que hacer ahora, porque nos toca a nosotros, y hay que resolverlo. Y como hay que resolverlo, para eso nos han elegido y para eso estamos, ¿no? Pero sí siempre hay que plantear las cosas con una óptica normal, explicando a los ciudadanos la realidad de lo que tenemos. Y la realidad de lo que tenemos es que tenemos unos servicios sociales donde hay dos componentes. Un componente que es el Instituto de Atención Sociosanitaria, el IAS, que lleva mayores y discapacidad. Y tenemos por parte del Cabildo el área que se llama así, el área, y lleva menores, familia y violencia de género. Entonces, claro, hay dos diferenciaciones, y es que el instituto es un ente autónomo que te da una movilidad que no te puede dar en este caso el área. ¿Qué estamos pensando y qué estamos planificando? Siempre, evidentemente, contaremos con todos los entes que tienen que decidir, pero creemos, como se han hecho, como se hace en otra isla, creemos que es importante que todo esté dentro del instituto, porque le da una movilidad que ahora mismo la parte de familia, menores y violencia de género no tiene. Luego, institucionalmente, no solo el Cabildo, el Gobierno de Canarias, que también creo que hemos hecho una cosa positiva, y es la interrelación, es decir, la responsabilidad de los servicios sociales no es solo del Gobierno de Canarias, no es solo del Cabildo, no es solo de los ayuntamientos, que muchos de ellos pues te dicen que no tienen esa competencia, pero sí de las administraciones. Es decir, estamos obligados a prestar un servicio y para eso estamos obligados a entendernos. ¿Qué hicimos? Pues mire, nuestra prueba de fuego fue al principio, cuando se cerraron 2 residencias de mayores, creo recordar Trinidad y Timanfaya, pues tuvimos que trabajar en equipo. ¿Quiénes? Los 5 entes que entendemos que están relacionados con estos servicios. Hablamos de Gobierno de Canarias, Servicio Canario de Salud, del Cabildo, en este caso también de la Fiscalía, porque entendemos que el poder coercitivo siempre tiene una opinión legal de las actuaciones que se vayan a hacer y por lo tanto, ¿cuál es la cuestión que tiene que primar en esos servicios? La persona. Y así fue como se hizo, ¿no? Primero reubicamos a las personas, las evaluamos, las valoramos y las reubicamos. Y perdona que te eso interrumpa, antes no se hacía. Perdona que te interrumpa. ¿Por qué se cierra una residencia? Bueno, porque no reúnen las condiciones, sí, porque efectivamente no son las condiciones para que estén esas personas ahí. Vamos a ver. La primera pregunta, por ser realista, porque ayer precisamente mantuvimos una reunión, el fiscal jefe, la fiscal de menor y el fiscal de tutela. ¿En qué sentido? Con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo. Nosotros queríamos también que estuviese el decano de los jueces, pero bueno, no pudo ser, tampoco asistió el Servicio Canario de Salud, pero sí es cierto que estamos obligados a entendernos para optimizar los recursos, porque la primera pregunta que cabe no es ¿por qué se cierra?, sino ¿cómo se abre? Cuando se abre una residencia privada debe cumplir unos requisitos, y ahí tenemos que empezar a engrasar mejor la maquinaria de las administraciones. Cuando en un municipio, el que sea, se va a abrir una residencia o te enteras que se ha abierto, empezar a pedir los requisitos que son necesarios para que una residencia de ese tipo esté funcionando, porque aquí hay pues malas praxis, malas intenciones o malas formas de hacer las cosas. ¿En qué sentido lo decimos? Bueno, para poder darle la garantía del servicio a las personas, tienen que cumplir una serie de requisitos que están normalizados. Entonces, eso se consigue a través de una inspección, y quien tiene la potestad de inspeccionar ahora mismo es Fiscalía y el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias es quien inspecciona los centros, quien le dice las cosas que se tienen que modificar si no están en condiciones,
y de no ser corregida, pues tiene que dar la orden de sanción o de cierre. Y la Fiscalía trabaja en el mismo procedimiento. ¿Qué se está haciendo? Pues mira, lo que empezamos haciendo en el mandato. Lo primero que recuerdo que doña Inés Rojas, que es la consejera de Política Social, yo le dije que yo iba a colaborar, porque primero eran las personas, en aquellos 2 centros que hablábamos al principio. Y ella un poco que me agradecía esa colaboración, porque antes no se daba. Digo, mira, lo que se dice antes no importa, lo que importa es que estas personas tienen unas necesidades y hay que atenderlas. Somos la administración, lo es usted, lo soy yo, y ya después discutiremos quién tiene la competencia, quién paga, quién no tiene que pagar, pero primero resolvemos el problema. Y en esa línea de trabajo, pues el enfoque que ha hecho el Cabildo, porque además así lo ha planteado desde siempre el presidente don José Miguel Bravo de Laguna, que tenemos que estar coordinados para ser más eficaces. El Cabildo tiene que liderar el gobierno de Gran Canaria. Y como ese objetivo él lo tiene muy claro, el presidente, pues nos lo transmite a todos los consejeros. Entonces, en esa eficacia implica, pues, tener una sintonía de conexión con el gobierno, una sintonía de conexión con el Servicio Canario de Salud, con la Fiscalía, porque todos tenemos una parte de trabajo que hacer. Si conseguimos trabajar cara al futuro siempre de manera coordinada, haya buenos tiempos, malos tiempos, mejores condicionantes económicos o no, pues seremos más efectivos y sobre todo tendremos un criterio unificado de cómo actuar. De no hacerlo así, pues estaremos en la típica estampa de siempre, ¿no? La competencia del otro no es mía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que irlo arreglando también, que es cierto. Eso hay que irlo arreglando. Pero primero vamos a resolverle el problema a las personas que nada tienen que ver, que se ven envueltas en una situación determinada y que, bueno, que las administraciones tienen que dar soluciones. Y si no, no haber dejado que se abriese una residencia en unos condicionantes en los que luego se encuentra. Evidentemente puede ser que una residencia se abra unos condicionantes legales y luego se vaya deteriorando, también puede ocurrir, pero precisamente para eso están las inspecciones, ¿no? Habla del tema de estas residencias, me imagino que esas residencias que se cierran son privadas, sí, que no son del Cabildo. No, son privadas. Y que el Cabildo se hace cargo de las personas que están ahí. Claro, pero hay un hándicap, y es una de las cuestiones que pusimos ayer sobre la mesa en la reunión que antes les comentaba, y es que el sistema tiene un procedimiento. Es decir, mientras hay otras personas que están en lista de espera, llevan años esperando en esa lista de espera, lo que no es de recibo, que ahora pues tenga que coger a unas personas y ponerlas por delante de ellas. Pero claro, si hay una orden judicial la tiene que cumplir. Eso está claro que es así, pero vamos a intentar siempre no vulnerar tampoco los derechos de las personas que están en lista de espera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ponernos de acuerdo, trabajar en equipo, porque al fin y al cabo, mire, el ciudadano quiere soluciones a los problemas. Y somos gestores públicos y por lo tanto, como gestores públicos tenemos que dar esas soluciones. Y esto, vamos, yo lo tengo tan claro que yo mismo, perdone ese peyorativo en el yo, insisto en que estas reuniones se den. Insisto en que, mire, una de las conclusiones que sacamos ayer es hacer un decálogo de actuación para saber cuáles son los pasos y tenerlos normalizados. Cuando tengamos ese decálogo, que además hemos fijado fecha para el 15 de julio, se lo pasamos a Fiscalía para que ellos le den un visado también y den su aportación. Y una vez que eso esté zanjado, ese será el criterio que todos sigamos. Siempre en aras de prestar un mejor servicio y sacar un mayor rendimiento a los recursos. Porque a veces cuando trabajamos por separado quema usted los recursos suyos, los del otro no se queman tanto, pero después ya los del otro son menos efectivos, porque pierden capacidad, porque tienen menos volumen. Y eso solo se consigue pues trabajando en equipo. Además tenemos la misma finalidad, que es la de resolverle problemas a los mayores, a las personas con discapacidad, a los menores, en tema de violencia de género. Y luego hay un apartado que sí me preocupa mucho, y así se lo he hecho llegar a la consejera, que también coincide, y es que no se puede hacer un procedimiento tan lento. Antes, los convenios de violencia de género eran plurianuales, ahora son anuales. Pero lo que no puede ser es que salga a mitad de año un convenio que dura un año. Eso no es efectivo a todas luces, porque además perjudicamos a otras administraciones como son los ayuntamientos. Yo, como vengo de un ayuntamiento, una de las cosas que hemos hecho en los convenios es eliminar aquel 40% famoso. O sea, el Cabildo daba el 60%, el ayuntamiento tenía que poner el 40% y de no ponerlo tenía que devolverlo con interés. Eso es penalizar al ayuntamiento. No, yo le doy a usted el 60%, que es el 100% de lo que yo le puedo dar, y eso es lo que usted me justifica. Si usted tiene más y lo pone, mejor para usted. Pero usted justifica el 60%, no le quitamos ese añadido que era una losa para los ayuntamientos. Después están los convenios de violencia de género, en este caso, que los ayuntamientos, claro, dicen,
yo voy a aplicar un convenio y me puedo ver con que me tengo que quedar con trabajadores, o como el servicio lo presta el ayuntamiento a igual trabajo, igual sueldo, y es que el sueldo de un trabajador viene estipulado a través de un convenio, pero como presta el mismo que el ayuntamiento y el convenio lo desarrolla el ayuntamiento, tienes que indemnizarlo y lo ganan. Santa Brígida ha tenido que indemnizar a un trabajador con 70.000 euros. Entonces los ayuntamientos dicen, mire, yo un convenio de estas condiciones no lo quiero. ¿Qué vamos a hacer? El próximo día 19 tenemos una reunión con los alcaldes y los concejales del área para que ellos hagan aportaciones de cuál es el mejor mecanismo para empezar a implantarlo el próximo año. Porque esa es una potestad del Cabildo, pero queremos consensuarla, porque puede haber algún ayuntamiento que siga interesado en que ellos quieren seguir prestando el servicio. Veremos cómo resolverlo. Somos el único ayuntamiento donde el 90% del servicio lo prestan los ayuntamientos. En otros cabildos, como es el de Tenerife, lo hacen las ONG. Creo que solo Santa Cruz de Tenerife lo hace el ayuntamiento. Entonces, vamos a buscar cuál es la fórmula que más nos conviene a todos, y para eso necesitamos la opinión de los 21 municipios, ¿no? Y en esa reunión espero sacar conclusiones concretas. Luego habrá una segunda para tener una planificación definitiva. Porque la intención, mire, no es otra que en septiembre empezar a trabajar el convenio para que esté enero o febrero como máximo. No puede venir en mayo, no puede venir en junio. Claro. Es verdad que se ha retrasado, bueno, y creo que políticamente la caña te la tienen que dar y no pasa nada. Pero ser razonable es otra cosa distinta. Es decir, cuando a nosotros se nos manda un borrador del convenio de violencia de género, se nos manda en noviembre. Luego nos mandan uno en enero, a mitad de enero. Y luego, fíjese la curiosidad, nos mandan uno que nos entra, registro de entrada, el 30 de enero, el pleno fue el 31, que fue cuando ya yo lo tenía en las manos, y la oposición nos pedía que se aprobase el borrador. Mire, no tiene sentido que yo apruebe un borrador en un pleno del Cabildo, porque si hay una modificación que perjudique los intereses del Cabildo, ¿cómo lo resuelve? Y además un pleno no debe aprobar un borrador, debe aprobar un documento definitivo. Pues en ese trance ocurrió que ellos habían traído en mano uno el día 24, antes del 30, que dicen que era el definitivo, pero nosotros evidentemente, como dice la ley, a efectos de notificación, a mí me cuenta lo que entra en el registro de entrada por último, que fue lo del 30, aunque era posterior al día 19, me explico, ¿no? Sí, perfecto. O sea, era del 19 pero entró el 30, y en medio pusieron el del 24. Y esa equivocación nos llevó a que nosotros aprobamos uno en el pleno, y cuando se firma el convenio entre el presidente y el consejero de justicia, pues hay modificaciones. Tuvimos que en el siguiente plano a asumir las modificaciones para no devolver el convenio y tener que rehacerlo y retardarlo más. Eso ha hecho que se retrase todo el procedimiento. Por lo tanto, creo que es importantísimo. Siempre ha empezado tarde, no es una novedad ahora, pero creo que estamos en la parte lógica de decir, nos vamos a aceptarnos a trabajarlo en septiembre y tenerlo como mínimo en enero, febrero, porque es necesario, no por otra cosa. Claro, sí, además lo que no se puede. De hecho, a día de hoy el convenio de mayor y discapacidad no lo tenemos firmado, no lo tiene ni siquiera aprobado el propio gobierno, con lo cual, fíjese, medio año, un convenio de un año, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos aquí en El Enfoque, estamos hablando pues sobre esos servicios sociales y esa política sociosanitaria del Cabildo Insular de Gran Canaria con Paco Santana, que es el actual consejero. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia.
No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando de la política social y la sociosanitaria del Cabildo Insular de Gran Canaria con el actual consejero Paco Santana. Paco, hablamos un poco de las listas de espera, porque claro, en las listas de espera siempre la gente las asocia al tema de sanidad, al tema de las operaciones, al tema de los especialistas, pero también aquí, por desgracia, existe la lista de espera. ¿Cómo son esas listas de espera? Vamos a ver, siempre. Porque encima estamos hablando, y es una especial lista de espera, porque estamos hablando de personas que de repente van a desaparecer de la lista de espera, igual que en sanidad, no porque uno las haya... Bueno, efectivamente, igual que en sanidad, porque sanidad... Porque si no, ya no están, ¿no? Ya no están. Pero fíjese, siempre que hay una demanda excesiva y una oferta baja, siempre va a haber lista de espera, pero vamos a explicarlo para sintonizarnos un poco, ¿no? Canarias utilizaba anteriormente a la aparición de la ley de dependencia en 2006, utilizaba lo que se llama el decreto 236. El decreto 236 era un procedimiento que se llevaba desde el Cabildo, el gobierno Cabildo, ¿no? Y aparece la ley de dependencia. Saben que fue sancionado el gobierno de Canarias por no cumplir a tiempo la ley de dependencia, que si estamos a la cola de la ley de dependencia, y es por una razón bien sencilla. Voy a explicarlo un poco despacito para entenderlo. Decreto 236 contemplaba alto requerimiento, medio y bajo. Ley de dependencia, le llaman ahora gran dependiente, severo y leve. Aquí tienen residencia hasta los de bajo requerimiento, residencia de día. En la ley de dependencia se prima el alto requerimiento. Son las personas que están en una situación crítica y que tienen que ser atendidas en un centro. No contempla a esta persona que es válida, que se puede desenvolver sola, pero que está en una residencia, entra, sale. Eso ya la ley de dependencia lo tiene mucho más controlado. Pero bueno, Canarias tarda en aplicar la ley de dependencia, por lo que fuera. Yo no voy a entrar en los motivos ni a explicarlo. La realidad es que se aplica tarde. De hecho, todavía queda un decreto, de los 3 que faltan por aprobar, queda un decreto que los 7 cabildos han dicho no, que es el decreto de admisiones, porque lo que se pretendía es que los cabildos hiciesen el trabajo sin personal y sin medio. Mire, no, es su trabajo, lo hace usted. Presentamos una oferta entre los 7 cabildos, si se acepta, y ahí está la negociación, ¿no? Como quiera que fuere, ahora el cabildo tiene una lista de espera alrededor de unas 3.000 personas. Pero es que esas personas, la mayoría no tienen pedida la ley de dependencia, y me gustaría ahora explicarlo a los ciudadanos, porque voy a ir municipio por municipio explicando esto, porque todavía esa información no está totalmente difundida, que es la ley de dependencia. El decreto 236 dejó una lista de personas que no tienen la ley de dependencia, que están en la lista controladas por el cabildo. Ahora, cualquier persona que quiera entrar en una residencia tiene que obligatoriamente tener aprobada la ley de dependencia, que le establece el grado y nivel. Si el grado y nivel es el de alto, de gran dependiente, pues esa persona se le puede dar el recurso de una residencia cuando haya plaza, si hay lista de espera, pero estará en la lista. Mientras no tenga eso aprobado, no tendrá opciones ninguna. Bien. O sea, no va a poder entrar en una residencia. ¿Qué ha dicho el gobierno? Hombre, es verdad que nosotros teníamos un sistema distinto hasta que esto se vaya equilibrando y desaparezca la lista del decreto 236. Pues tenemos un 25% de plazas que entran los que están en la lista del cabildo, pero que tienen que solicitar la ley de dependencia, evidentemente. Pero que no han solicitado, pero están en la lista, porque pero tienen que solicitar. Y para ellos queda esa lista ese 25% para ingresos, ¿no? Entonces, mire, yo tenía aquí hecho un resumen. Ingresos, mire, centros de mayores residentes 1.366, diurno 405. Y centros de discapacidad residentes 828, diurno 1.316. Pues mire, tengo los ingresos incluso estipulados por año, pero vamos a lo que usted me preguntaba, que es la lista de espera. Le hablaba del 25% ese. Mire, en la lista de espera, en alto requerimiento, que era lo que
lo que es ahora el gran dependiente, tenemos 1066 residenciales, es decir, para que estén, que están en la lista de espera, pero que lo que piden es una residencia, no un centro de día, no es estar allí desde por la mañana hasta por la tarde a las 4 y luego para casa, ¿no? Sin embargo, de centro de día 31, de medio requerimiento hay 767 y de centro de día 312, y de bajo requerimiento hay 2.530 y de centro de día 539. O sea, es una lista grande, hay que reconocerlo, pero es que estamos en una transición de abandonar un procedimiento para llevar el que está establecido por la ley, pero es que esto lo llevamos 4 años de retraso. En esto se lleva 4 años de retraso. Yo no busco culpables, le digo lo que hay 4 años de retraso y por lo tanto estas cosas pues son las que tenemos sobre la mesa ahora mismo, ¿no? Los municipios con más demanda, pues en este caso está clarísimo por población, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, 1460, Telde 279, Gáldar 104 y Aruca 142, por los más significativos, ¿no? ¿Cómo se va a resolver? Pues evidentemente con ese 25% que nos dejan de plaza para ir eliminando esa lista. Luego el proceso es más ralentizado. Porque, Paco, a efectos de infraestructura ahora mismo no se tiene previsto. No, porque ni se va a poder construir, pero le digo más, dos expresiones que nos dio en la última reunión que tuvimos con doña Inés Rojas, pues no se va a crear ninguna plaza más para mayor y discapacidad porque no hay dinero. ¿Eso qué significa? Por desgracia, si las personas no dejan el espacio libre, no hay plaza. O sea que para que haya espacio libre estamos hablando de fallecimientos, ¿no? Claro, también es verdad que las cosas han ido variando. Yo por poner todas las ópticas encima de la mesa y que sacar conclusiones cada vez más concretas. Todo va variando, es decir, aumentamos en calidad el servicio, aumenta la investigación en cosas que mejoran la calidad de vida, que alarga la vida, pues más tiempo viven en la residencia, evidentemente. Si usted no genera plaza, pues la lista se le sigue engrosando, porque la oferta y la demanda están muy desfasadas. Mire, yo la verdad que me parece triste hablar en estos términos, pero es que es la realidad de lo que yo me encuentro. Entonces, y después te encuentras casos muy críticos como el de una señora que me vino ayer y bueno, la verdad que al final acabamos llorando los dos allí, pero el procedimiento no lo controla el Cabildo, lo controla el gobierno de Canarias, es decir, el chico tenía la ley de dependencia pero su madre no, y la verdad que bueno, yo no siendo médico, si me preguntan diría que sí, que es lógico que se la den, pero esto lo hacen los médicos y los especialistas en evaluar y detectar cuál es el nivel y grado que tiene cada uno de los usuarios, ¿no? Por lo tanto, es un proceso lento. Se agrava porque ahora la economía es la que es. De hecho, otra de las frases que nos dijo doña Inés Rojas, que hay 2.500 personas con la ley de dependencia aprobada, pero que no van a recibir ninguna ayuda porque no tienen el dinero. Claro, esta es la realidad de lo que tenemos, ¿no? El Cabildo sí que ha hecho un gran esfuerzo, y digo el Cabildo porque es lo que yo conozco, domino y estoy en la casa. Si estuviese en el gobierno canario podría tener una opinión porque sí, estoy dentro y tendría una óptica más cercana, ¿no? El Cabildo, con nuestro presidente José Miguel Bravo de Laguna y con la consejera de Hacienda, doña Rosa Rodríguez, pues tomamos conciencia de que, bueno, aquí hay algo que no se ha hecho. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues en ese presupuesto hay un apartado de 1,5 millones de euros, que evidentemente no es suficiente, pero no existía esa partida. Y ese dinero se está repartiendo entre los municipios para lo que se llama atenciones de emergencia social. Y se han seguido unos criterios, se han reunido a los alcaldes, se han reunido a los concejales del área, explicándoles los criterios que se utilizan, criterios objetivos. Vuelvo a insistir que, bueno, podrán gustar más, podrán gustar menos, pero por lo menos está la predisposición de un dinero para prestar unas ayudas. Me imagino que en el próximo presupuesto pues intentaremos que en vez de 1,5 millones sea más, pero se ha empezado algo que no existía. Si miramos el presupuesto del instituto, del área que yo llevo, que son los servicios sociales y sociosanitarios, se ha incrementado en un 2%. Claro que evidentemente no es significativo y los ciudadanos eso lo pueden tener muy claro, pero es porque la demanda está muy por encima. Muy por encima. Entonces, este es un presupuesto que siempre está desfasado, porque aunque usted lo suba un 40%, si la demanda incrementa un 60%, evidentemente siempre va a haber desfase.
Y créanme que tal como están las situaciones ahora mismo, las demandas van a seguir incrementándose. Los servicios sociales es un servicio que tiene que estar, pero que es caro. Y es caro porque el propio sistema de atención lo demanda. Cuando usted tiene una persona de alto requerimiento, no es lo mismo que de medio requerimiento o bajo. En el caso de la ley de dependencia, no es lo mismo un gran dependiente que un severo que un leve. Y la residencia ni siquiera es igual. Si usted tiene una residencia de personas severas, la residencia de alto requerimiento tiene otras características, incluso estructurales, cuando se construye. Pero necesitas médicos, necesitas psicólogos, necesitas ATS, personal cualificado, que cuesta lo que cuesta. No en un centro de día de bajo requerimiento, en la ley de dependencia se llama leve, requerimiento leve. Evidentemente no necesitas el médico, no necesitas el ATS. Sí, los costes son distintos, ¿no? El presupuesto del instituto son alrededor de 96 millones de euros, o sea, el 30% del presupuesto del Cabildo lo tiene los servicios sociales y sociosanitarios. O sea que pero siempre es insuficiente, se lo digo. Sí, cuando se hablaba de que estábamos en una situación económica mejor que la actual, o mucho mejor que la actual, pues ni siquiera llegaba. Pues imagínense ahora. Pero bajo mi óptica también se cometieron pues acciones que yo no las hubiese hecho. Viendo la óptica que analizo ahora, yo no las hubiese hecho. Por ejemplo, nosotros cerramos la residencia de San Mateo, una residencia que costó más de 1,5 millones de euros y tenía 4 usuarios. Eso no se sostiene. Eso no se le puede explicar a nadie que usted se haya gastado 1,5 millones de euros para 4 usuarios. No. Alguien tuvo que haber hecho un análisis, un estudio de la necesidad real. Y si lo analizamos más profundamente, claro que el ciudadano pensará, vamos, después de conejo oído, ¿no? Pero vamos, es que hay que ser objetivo y analizarlo. Es decir, si aquí ahora en Gran Canaria hubiésemos tenido las residencias distribuidas por sectores en la isla, dejando de lado la aldea, que es verdad que por la lejanía tendría que tener una, pero sectorizando usted la isla, hubiesen construido varias residencias y no una en cada municipio, pues mire, de 100 personas. Imagínense Santa Brígida, Valsequillo, San Mateo, y cada uno con una residencia. No se sostiene. Sin embargo, con una residencia y que las personas se les traslade y se les lleve. O sea, esto es una problemática que ahora tampoco puede resolver. Yo tengo ahí un mapa a la oficina porque creí que lo podía resolver, pero es que todas las residencias son de 30. Si hubiese alguna de 60, de 80, pues usted traslada a los usuarios y se hace sostenible. Claro. Pero claro, no puede. Entonces, nos hemos encontrado en este mandato residencias como la de la Aldea, como la de Moya, como la de Ingenio y como la de Galdar, en unas situaciones críticas económicamente. Si vamos a la de la Aldea, que fue la que más noticia dio, pues mire, tiene una deuda, el gobierno que entró se encuentra una deuda de 400.000 euros, pero es que en 2008 se le había dado un documento en el que se especificaba el procedimiento a seguir para que fuese coste cero. Hiciesen lo que hiciese, yo no voy a entrar en eso, se generó una deuda de 400.000 euros. Pero claro, el Cabildo, si ha puesto el dinero que le corresponde, usted no puede reclamarle al Cabildo. El Cabildo ha cumplido. Y si el Cabildo ha cumplido, usted no puede hacer esa reclamación. Que podemos entender que el dinero que se da no es suficiente, eso es una discusión diferente. Pero si usted tiene una deuda de 400.000 euros, no tenía que haber dejado llegar a ese extremo. Por lo que fuera, vuelvo a insistir que no voy a entrar en ese debate, porque yo sí sé a esta altura cuál es la causa. Pero bueno, quien ha gestionado lo tiene que saber. Si nos vamos a la de Galdar, es un centro gerontológico en el que el gobierno del Estado, en el que pasaba el dinero, luego recibe una subvención del gobierno de Canarias, recibe del Cabildo y recibe del Servicio Canario de Salud. ¿Pero qué ocurre? Mirándolo en números, yo sé que es frío lo que voy a decir, pero es una realidad que de hecho ya el alcalde lo sabe porque se lo he comunicado, ha hablado con doña Inés Rojas también, eso es algo que vamos a tratar aparte porque es una situación muy específica. Es decir, tiene un presupuesto de casi 1 millón de euros, 925.370 y algo euros, y algo más de 800.000 son el capítulo número 1, o sea, suelto. Eso no se sostiene, eso no se puede sostener. Claro. Me está diciendo que 100.000 euros para atender a los mayores, a 36 mayores, no tiene sentido. Cuando digo no tiene sentido, hay que explicar la lógica. Vamos a buscar una solución. Porque yo entiendo que son trabajadores municipales y le pagan como sueldos municipales, pero es que el convenio no paga esos sueldos. Vamos, no lo va a poder pagar. Por lo tanto, ¿cómo lo encajas en el convenio? No puede. Entonces
Entonces, claro, esta es una situación que yo me he encontrado. Es verdad que me he comprometido, hemos estado batallando con el Gobierno de Canarias, pero con esos números no puede estar dentro del convenio porque no hay el dinero para atender ese. ¿Qué vamos a hacer? Intentar resolverlo aparte, y una vez que tengamos el acuerdo bien cerrado de cómo hacerlo, porque aquí hay que conversar con trabajadores, hay que hacer muchas cosas, lo incluimos en el convenio. Es que si no va a ser inviable, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos escuchando a Paco Santana. Está hablando con claridad, porque además yo creo que la gente debe saber lo bueno y lo malo, lo que se está haciendo, lo que no se puede hacer por falta de medios y la situación que estamos pasando. Yo creo que Paco en ese sentido habla con claridad, una claridad dura a veces, pero claridad al fin y al cabo. Hacemos una pequeña pausa, volvemos ya en nuestra parte final. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Llegamos a nuestro último tiempo del enfoque. Estamos hablando de política social y sociosanitaria del Cabildo Insular de Gran Canaria. Estamos con el consejero, con Paco Santana. Yo decía al final de la última intervención tuya, que bueno, que hablas con claridad. Yo creo que una de las cosas en estos últimos tiempos es que no se está hablando con mucha claridad. Tú estás hablando con una claridad en un momento dura, pero bueno, es la realidad y no va. O sea, lo que no se puede, yo creo, es andar con tapujos ni engañar a la gente, porque eso al final, a la larga, pasa factura. Yo no soy una persona que se comprometa a hacer algo sabiendo que no está en mis manos, o no lo puedo hacer, o es imposible. Yo me atengo a la realidad, porque es una manera de llegar a las personas y decirles, mire, esto es lo que hay. Y si no puedo hacer más, es que no hay más. Hombre, evidentemente, si alguien demuestra que no lo puedo hacer porque no hay capacidad, pues evidentemente lo que habrá que hacer es cambiar. Pero bueno, la realidad está ahí y no se puede variar. Claro. Pero son números tosudos, y después tenemos situaciones que resolver, que hemos heredado. Vuelvo a insistir, hemos heredado. Y que yo no voy a estar culpando a nadie, lo que digo es que ahora me toca resolver a mí. Y tengo que hacerlo. Yo no puedo estar diciendo, ahora sí me gusta exponer cómo nació, dónde está y qué tengo que hacer o qué voy a hacer, para que cada uno haga su composición de lugar. Paco, yo lo digo, perdón, sí, por el tema. Miren, nosotros tenemos una situación que es lo que se llama el PEF, punto de encuentro familiar, que bueno, que el antecesor mío pues cerró, luego el Gobierno de Canarias denuncia y por una orden judicial pues se obliga a mantenerlo abierto, una medida cautelar que se llama, y llevamos así pues creo que ya 3 años por lo menos. Cautelar. Pero fíjense lo curioso, que es lo que a mí me gustaría, yo sé, igual no soy especialista en derecho, pero hablo con sentido común, ¿no? Que es verdad que, bueno, si usted tiene que mantenerlo abierto porque hay una decisión cautelar, que en esa misma decisión se diga, oiga, que la ley dice que el que tiene que pagar es usted paga. Porque lo que no vale es que el punto de encuentro está abierto y en el presupuesto anterior no se haya puesto un duro. Y estamos hablando que empezaron con un presupuesto de
casi 600.000 euros, luego 400.000, al final fueron 172, el año pasado ninguno y este año se prevé 102, y si es que lo hay, porque no está en el presupuesto. Eso no puede ser. Eso no puede ser, porque usted está cargando a alguien que no tiene la responsabilidad, porque la ley no se la da, le está cargando usted las dos responsabilidades. La cautelar, que bueno, que hay que respetar y que se tiene que mantener abierto. Oiga, pero usted pague, porque el Cabildo pone el lugar, pone los trabajadores, pone los medios materiales. Y quien tiene la obligación, porque lo dice la ley, no lo dice Paco Santana, de poner el dinero es el gobierno, y no lo pone. Pues mire, pues habrá que denunciar a los juzgados para que con una misma medida cautelar se cumpla la ley. Vamos, por decir una de las cosas que nos encontramos ahí. O por ejemplo ahora nos vamos a encontrar con el tema de menores inmigrantes. No hay partida en los presupuestos del gobierno de Canarias. No hay una partida para eso. Antes venía alrededor de 1 millón y algo, 0 euros. Y nosotros actualmente tenemos 73 menores, y de aquí a diciembre, como se hacen mayores de edad, pues nos vamos a quedar alrededor con 23. Vamos a ir cerrando los centros. Pues yo no voy a mantener lo que no... Ni tengo el dinero, ni tengo la competencia. No es del Cabildo la competencia de menores inmigrantes. No es del Cabildo. Es un convenio que ya está hasta caducado. Por lo tanto, bueno, vamos a usar el sentido común. Yo no mantendré los centros que no tengan usuarios, los cerraré, porque es un gasto que me tengo que ahorrar. Y vamos a ver cómo a partir de diciembre resolvemos en mantener esos 23. Porque si el gobierno que tiene la competencia no pone el dinero, pues habrá que buscar una fórmula para llegar. Y es ahí donde tenemos que sentarnos. Es ahí donde tenemos que ponernos de acuerdo obligatoriamente. Obligatoriamente los ciudadanos nos demandan que nos tenemos que poner de acuerdo para resolver sus problemas. Lo que no vale es, fíjate, tú, yo, tú y la casa sin barrer. No, eso no tiene sentido. ¿Cómo conseguirlo? Pues siendo perseverante. ¿Qué quiere que le diga? Insistiendo. Hoy nos reunimos y mañana también. Y después usted vende como usted quiere vender, y yo también, pero seguimos reuniéndonos para resolver un problema que es común, que yo estoy prestando un servicio, cuando digo yo me refiero a Cabildo, que no es competencia, que se hizo porque en un momento de avalancha había que hacerlo y había que estar ahí, pero oiga, es que usted es el que tiene que aflojar el dinero. Estas son las cosas que, bueno, te encuentras un poco desfasadas, ¿no? Podemos... estamos escuchándote con esa claridad y esa dureza de los motivos, pero no todo es negativo, ¿no? No. Pues además, sobre todo porque los señores telespectadores te escuchan, sino también hay cosas... No, estás hablando con la claridad yo perfecta. Hablo de lo que no está arreglado, lo que hay que arreglar. Pero también se puede hablar de cosas que se han arreglado y que se van a arreglar. Sí, miren, por ejemplo, hemos eliminado, para intentar optimizar recursos, hemos eliminado un alquiler que teníamos en la calle Arena de 56.000 euros al año. Y mire, por dos razones. Yo el primer día que hice esa visita allí, pues saludo a los trabajadores, hablo con ellos, y me dicen que 2 chicas pues se le había reproducido un cáncer, y bueno, que habían 6 antenas de telefonía móvil en la azotea. Digo, no se preocupen, en 6 meses nos vamos de aquí. Primero, la salud de las personas. Y nos fuimos. Segundo, el hándicap de ahorrarte los 56.000 euros. Claro. Y estamos en un edificio público. Mire, yo no me considero más listo que nadie, por supuesto. Pero es que alguien tenía que haber pensado, ¿y por qué no utilizo yo los espacios públicos? Los adecuo y los utilizo. ¿Por qué voy a pagar yo un alquiler? Por ejemplo, el instituto paga 180.000 euros de alquiler. Es que no hay espacios públicos, el Cabildo tiene propiedades públicas. Pues bueno, ya estamos ya... Hombre, yo sé que no, yo no voy a entrar en el porqué. Pero hablo de la realidad que está ahí, y que sé que eso me lo tengo que ahorrar. Te digo, pero a veces ahora como ciudadano, no ni siquiera como consejero, ¿por qué se hace ese tipo de cosas en esta? No lo sé, habría que preguntarlo a quien tomó la decisión. Que conste que yo no estoy diciendo ni que sea ilegal, yo no lo hubiese hecho, es lo que digo. Pero cuando efectivamente, además tú tienes toda la razón, cuando el Cabildo Insular tiene edificios que están por ahí. Mire, nosotros tenemos ahí un edificio que ahora lo que voy a hacer, por ser más ágiles y operativos, en cuanto se termine de vaciar, porque hay un apartado ahí que se tiene que vaciar, vamos a solicitar que ese edificio se traslade al instituto para ser más operativo, y ahí acabaremos poniendo todo el servicio. Con lo cual y será un edificio público, con lo cual te ahorras esos 180.000 euros. Por ejemplo, hay otro edificio que lo vamos a empezar, una obra pequeña que hay que hacer, que está junto al Jardín Botánico. Pasa que uno quiere muchas veces hacer las cosas rápido, pero te encuentras con los trámites que tienes que hacer y a veces ralentiza el proceso, ¿no? Y ahí podemos poner 2 hogares que supondrían, mire, casi 70.000 euros de ahorro en alquiler al año.
Pues hay que hacerlo, que es un edificio público, y si yo lo tengo, ¿por qué lo voy a tener cerrado? ¿Por qué lo voy a tener infrautilizado? Y me ahorro el alquiler con todo el concepto del mundo de que ese dinero después, ¿dónde va? Pues a la calidad del servicio, a los usuarios, etcétera. O sea, yo creo que es simplemente utilizar un poco el sentido común. Yo no quiero decir con esto que no lo utilizasen los anteriores, porque no sé lo que ellos encontraron o cómo se movieron, yo en eso no entro. Yo digo lo que yo entiendo, lo que tengo y lo que quiero hacer, en aras precisamente de ahorrar. ¿Qué hemos hecho? Pues intentar prestar mejores servicios. O sea, la calidad humana, el visitar los centros, el estar con los problemas, el ir con los trabajadores, el sentarse con los sindicatos. Es que este es el trabajo del día a día. Porque claro, hay muchísima gente que depende de que las cosas se hagan siempre de la mejor manera posible o cada vez que se hagan mejor, ¿no? Y para hacerla mejor hay que escuchar a los trabajadores, a los sindicatos, a quien piense de otra manera, al ciudadano de la calle que opina que está cabreadísimo con el sistema porque a lo mejor no lo conoce, o a lo mejor sí conoce y el político no se ha dado cuenta, lo que sea. Pero tienes que escuchar a la gente porque, mire, usted podrá estar más instruido como político, pero no creo que sea más listo que el pueblo, ¿eh? Se nos ha acabado el programa, es decir, estaríamos hablando con Paco, además hay muchísimas cosas que preguntarle a Paco. Yo creo que vamos a tener que emplazarlo para otro día. Programa sobre todo porque es una consejería, Paco dice que bastante agradecida y él... que no la cambiaría. Que no la cambiaría porque es humana, tiene ese factor humano. Y que él se ha encontrado con muchísimos casos y que le han llegado al alma y que muchas veces su propia impotencia de no poder resolverlo, pues bueno, le hace saltar incluso algunas lágrimas con esa persona que lo va a ver. Pero yo creo que se quedan muchísimas cosas en nuestro cuestionario y tendremos que emplazar a Paco para otro programa, que yo espero que lo podamos tener por aquí, sobre todo porque una de las cosas que además me decía Paco fuera, la gente, ya me lo decía ahora, primero hay que escuchar y hay que informar a la gente, es decir, hay que saber escuchar y hay que saber informar, y la gente tiene que saber, y en este caso una consejería tan delicada, tan humana, porque es verdad que el ingrediente humano que tiene esta consejería es, yo creo que el máximo que tiene el Cabildo Insular, y agradecido también, porque habrá que ver esas caras. Hay que visitar los centros. Hay cosas que se hacen y no se dicen. Aquí hay colegios, institutos que visitan los centros de mayores, conviven con ellos un día entero, comen con ellos, se mueven con ellos. Porque la sociedad, los jóvenes tienen que saber que hoy son jóvenes, se van a comer el mundo, pero mañana pueden estar aquí, o pasado por alguna desgracia se ven con una discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Conocer que hay mucha gente, no solo porque sea su profesión, sino mucha gente que de forma desinteresada trabaja y ayuda a estas personas. Ayer mismo estuve en las canteras con un grupo del camp del Lazo, y coincidieron con las señoras que hacían gimnasia allí por la mañana y bueno, se lo pasaron genial, estuve allí con ellos 1 hora y algo y bueno, esos son los momentos más gratificantes, la verdad, sí. Para mí por lo menos, ¿no? Esos son los momentos personales en que tú disfrutas, claro. y te relajas. Es una manera de cargarte las pilas para luego seguir con la otra parte. Paco Santana, consejero del Cabildo Insular de Política Social y Sociosanitaria, gracias por estar aquí. Gracias a usted por desearte lo mejor. Que tendremos otra ocasión, porque además yo creo que se han quedado muchísimas cosas y como tú dices, bueno, pues hay que escuchar y hay que también informar y eso yo creo que es importante. Perfecto. Gracias, Paco, por estar con nosotros. Pues, aparte, Paco, como lo hemos traído muchas veces, principalmente por el deporte, porque además, no me canso de decirlo, ha sido uno de los balonmanistas importantes de esta isla y bueno, hoy por una vez ha venido como consejero, es otra cuestión que también gratificante para él, como él decía, pero bueno, ha sido un viejo amigo de esta casa y ha venido en muchas ocasiones. Y ahora sí es verdad que nos interesa traerlo en otra ocasión porque quedan muchísimas cosas y yo creo que la gente tiene derecho a saber. Señores, se nos ha acabado el programa. Como siempre les digo, no se pierdan la próxima semana que habrá un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.